Hola, bienvenidos de nuevo a esta serie de experimentación y CRO para el crecimiento de tu negocio. Esta es una serie de 5 videos cortos y muy resumidos respecto a qué es CRO. En la primera parte ya vimos exactamente eso, qué es y por qué es mucho más que simplemente optimizar las tasas de conversión. En la segunda parte vimos cómo la investigación es la base fundamental de cualquier programa de experimentación y CRO y por qué deberías empezar a investigar el comportamiento de tus usuarios desde el día de hoy. Y aquí vamos a entrar un poco más en detalle en lo que es el A/B testing, que no es todo CRO, pero es una parte importante. Y sobre todo, ¿por qué no deberías correr A/B test si no cumples con estos requisitos? Entonces, aquí es importantísimo dejar algo en claro. Es muy probable que no puedas o no debas correr A/B test. En este momento, mientras ves este video, hay muchos A/B test corriendo allá afuera que van a arrojar resultados equivocados. Van a hacerle creer a esos negocios que vieron un impacto positivo cuando en realidad no era así. Y van a haber muchos negocios que se estén enfrentando a errores tipo uno o tipo 2, falsos positivos, falsos negativos. Lanzar un experimento, creer que la variación es mejor cuando no lo era. Lanzar un experimento, creer que el control es mejor cuando en realidad no lo era y la variación era mejor. Entonces, aquí vamos a tratar de hacerlo muy resumido porque es un tema amplio que tiene mucha tela donde cortar, pero queremos indicarles un poco cuáles son los que nosotros consideramos los requisitos fundamentales para correr A/B test. A/B testing es validación, es poder comprobar que nuestras hipótesis son correctas. Debemos empezar teniendo una correcta implementación de Analytics. Suena difícil de creer, pero nos enfrentamos con esto a diario en Spiro. Incluso grandes empresas que llegan y tienen su herramienta de Analytics totalmente desconfigurada, que no tiene buenos eventos disponibles, que la información de, por ejemplo, de transacciones, cuando se trata de e-commerce, está en discrepancia con la que se ve en su backend de transaccional. Y eso es lo primero que debemos solucionar. Si nuestro analytics no es confiable, fin de la conversación. Tenemos que resolver eso antes de pretender correr un A/B test. Luego debemos formar hipótesis correctamente. Una hipótesis es básicamente una declaración de lo que creemos que sucederá si la prueba sale como predijimos. Pero esto tiene que tener unos factores importantes que añaden rigurosidad al proceso. Y es, por ejemplo, la hipótesis debe ser comprobable, debe ser algo que yo pueda comprobar con una métrica, con un comportamiento específico. Debe tener un opuesto, que es lo que se denomina la hipótesis nula. Y deberíamos también saber si la hipótesis que vamos a correr es una hipótesis de superioridad o de no inferioridad. Cuando es de superioridad, y esto está muy ligado a la categorización de CRO que vimos en un principio, son pruebas que queremos usar para aumentar la tasa de conversión. O hay pruebas de no inferioridad y es probar si ciertos cambios, ciertas adiciones hacen daño, simplemente. Y si no hacen daño, digamos que se aprueba su implementación. Estos son los dos primeros elementos. Brian, ¿quieres contarnos un poco más sobre los otros dos elementos? Sí, claro, pues el tráfico, hablemos del tráfico. Hay que tener tráfico y además conversiones suficientes para tener datos suficientes para saber qué ha pasado. Se trata de señal y ruido y claro que siempre va a haber mucho ruido y la pregunta es si tenemos señal, conversiones, tráfico suficiente para extractar el señal del ruido. Y es muy sencillo, de verdad, saber sí o no, que te vamos a mostrar una manera de saber eso. Pero si no lo tienes, pues no puedes lanzar A/B testing, no debes de hacerlo. Otra cosa es rigor estadístico. Y bueno, es una manera de saber que de verdad lo que hemos visto aquí represente un efecto real y podemos confiar que el resultado va a seguir después, va a continuar después de la prueba. Y bueno, os queremos mostrar una manera de usar una herramienta para planear una prueba, pre-test analysis. Y vamos a mostrar cuánto tráfico, cuántas conversiones hacen falta para hacer una prueba. Así que, ¿cuánto tenemos? 20,000 usuarios a la semana
y 200 conversiones a la semana, por ejemplo, y puedes poner tus números en este calculador. Lo importante es la MDE, la Minimal Detectable Effect. Es un poco complejo, pero Carlos nos puede explicar qué dice este columno y cómo deberíamos pensar en los números que vemos. Exactamente, Brian, gracias. Y como Brian lo acaba de decir, esto es un tema muy amplio en el cual no nos vamos a detener ni nos vamos a considerar expertos en estadística, pero sí respetuosos de estos principios. Entonces, aquí hay varios conceptos que compartiremos enlaces para que descubran por sus propios medios, como qué es la significancia estadística, cuál es el poder estadístico, etcétera. Pero aquí lo más importante que debemos tener en cuenta cuando usemos la calculadora que tenemos en Spiro es, al ingresar los datos de visitantes semanales y de conversiones, nos va a arrojar algo que se llama el efecto mínimo detectable, y es decir, cuánto es la diferencia que yo tengo que ver entre la tasa de conversión del control respecto a la variación para tener una confianza estadística de que la decisión que estamos tomando es la correcta. Entonces, en el ejemplo de los 20,000 visitantes semanales y las 200 conversiones, nos vamos a dar cuenta que si corremos un experimento A/B por 4 semanas, deberíamos notar una diferencia del 17.6% en la tasa de conversión para poder tener un resultado concluyente. Es muy difícil que un experimento influencie la tasa de conversión en un 17.6%. Así sucesivamente puedes hacer con la calculadora para entender por qué muchos de los sitios allá afuera no deberían correr A/B test. Si ya le añadimos un cero a la ecuación, las cosas cambian un poco, porque entonces yo ya sé que si tengo 200,000 visitantes o 2 millones de visitantes y 20,000 conversiones a la semana, pues tal vez si corro un experimento por 4 semanas, la diferencia ahora que debo notar es del 1.7%, que puede ser un poco más realista. No es necesariamente fácil que un experimento cambie la tasa de conversión en un 1.7%, pero definitivamente es mucho más realista que lograrlo en un 17%. Insistimos, no deberían aprender todos los conceptos estadísticos, pero siempre utilizar una calculadora de este tipo antes de pretender crear una prueba A/B. Brian. Si podemos volver a los números de antes, solo para decir muy claramente cuál es el problema o cuál es el riesgo. Si lanzas una A/B test en esta situación, si de verdad el efecto, el impacto de la variación del cambio es, digamos, no sé, 10%, que es mucho, que es un impacto muy grande, pero después de 6 semanas con el A/B test, pues no vas a detectar, no vas a poder medir el efecto y vas a tener una prueba inconclusa. Así que después de 6 semanas, después de implementar, de programar, de lanzar, mirar, analizar, la conclusión es, pues no sabemos nada. Y es una lástima llegar a un momento así, pero así va a ser si tienes números así. Así que habría sido mejor no lanzar el A/B test en esta situación, y por eso decimos que pruebes los números para saber si tienes la posibilidad de medir el efecto de verdad o si no. Muchas gracias, Brian, por añadir un poco de color a esto. En los recursos estamos compartiendo el enlace de la calculadora y un poco de documentación respecto a estadística para A/B testing, que, insisto, es un tema amplio, del cual no somos necesariamente expertos, pero sí respetuosos. Y es un poco el mensaje que queremos transmitir. Hay que respetar estos conceptos, porque si no, el daño puede ser mayor que la solución. Y esto nos lleva a la parte 4 de esta serie, que es cuál es la estructura, ejecución y conclusión de un A/B test. Entonces, esto lo vamos a ver en el siguiente video. Acompáñanos en este para ver cómo se ve un A/B test profesional en la práctica. Gracias.